Hola, muy buenas noches y bienvenidos a otra vez nuestra lectura dirigida, en este caso de Tactaguetzapalitzalco, que es la recopilación mitográfica que se hizo meses antes del genocidio de 1932. Así que vamos a continuar donde más o menos nos habíamos quedado, que era cerca del 15, ¿no? Estábamos hablando de que mm, esta persona a la que entrevistaron le estaban, la primera pregunta que se hacía según esto era, pues, ¿qué se dice entre ustedes? Así que para entrar en calor, para entrar en narrativa, pues se comenzaba únicamente describiendo, pues, ciertos procesos agrícolas básicos. Entonces, por eso venían cosas aquí como Tictugatnet, o sea, sembramos el frijol, como ven acá, tenemos que eh, sigue perfectamente la formulita que habíamos visto. Chiltiget, Distaget, toda esta parte ya la habíamos visto. Creo que nos habíamos quedado en... mm, aquí esto lo vimos, 3 meses, 3 meses o 3 lunas está la milpa de invierno. Ahora vamos a doblar, ¿sí? El verbo pustegit, que es doblar, y nuestra voz antipasiva, que es el ta, que significa que no estamos diciendo qué es lo que vamos a doblar, ¿sí? Entonces eso es tapustegui, termina siendo directamente como doblar la milpa, ¿sí? Y nos sigue como Ashkan Nemia, ¿vale? Si se dan cuenta, Ashkan es la forma completa, la forma que normalmente se utiliza, perdón, que normalmente no se utiliza, pero que todo el mundo entiende. Es muy difícil de encontrar en Santo Domingo de Guzmán, pero era de mayor uso en Izalco. Van a ver que existen muchas contracciones de esto, como Ashan o simplemente An, que es la más común en Santo Domingo de Guzmán. Solamente van a ver esta última parte, An. Hay muchas personas incluso que creen que solamente An es la forma total de decir ahora, pero pues, como ven. Luego, aquí tenemos una partícula A que significa ya. Como ya saben, a todos los verbos lo único que vamos a hacer para decir la partícula ya, que es algo que ya se está haciendo, es ponerle una A, como por ejemplo en este caso de nemi a nemia. No le vamos a escribir el epentético de ya, de demilla, porque eso solamente lo vamos a hacer cuando nuestro verbo termine en A. Entonces sí, nos va a quedar como haya, ¿sí? Ahora bien, nos aparece Musta-tiu-tiawit. Aquí nos puede parecer redundante, pero el hablante lo utilizó, que es tiawit del verbo ir, yawi, y vamos a ir. Pero aquí les quiero recalcar cuál es el uso de musta. Aquí una persona con inexperiencia diría, mañana vamos a ir. Pero como les decía la última vez, musta en náhuatl no solamente significa mañana, sino que puede también significar el día siguiente. O sea, significa mañana de la persona de la que estamos hablando, el mañana de quien yo digo. O sea, por ejemplo, mando a mi niño a la escuela, Juan Musta de Suichihuadatka, y al día siguiente, o sea, y mañana, mañana de quien estoy hablando, no mañana de quien habla, ¿sí? En español no puedo decir eso, porque cuando digo mañana es mañana de quien habla. En náhuatl es mañana o de quien habla o de quien se habla indistintamente, ¿sí? Entonces, al día siguiente, Tiahuita-Tatsinu. Aquí se puede ver Tatsinu como si fuera base de, pero también como el sur. O sea, recuerden que lo que vimos en la corporalidad de los extremos, Tsun significa extremo superior y Tsin significa extremo inferior. Entonces tenemos que Ta es porque no estamos diciendo de quién es. Entonces Tatsinu sería el sur, la parte inferior. Ya saben que debió haber existido una forma antigua que era para norte, pero que actualmente se utiliza Ehegat, que es viento. De hecho, se sigue utilizando también decir norte para viento en el área rural. Entonces nos queda Tatsinu en sur, Ejegat en norte, y ya saben, el verbo galagi que significa entrar, nos queda kalagian como poniente y gisayan como
como saliente. Eh, yo creo que ustedes habrán visto en algún lugar que la palabra luyan, perdón, que la partícula luyan es utilizada para hacer estos derivativos de lugar, como por ejemplo el auditorio, que es la parte central de los pueblos, sobre todo en Santo Domingo de Guzmán, que es del que más hablamos, es el lugar donde se habla, se llama Tagagiluyan, que es el lugar de escuchar, o que, por ejemplo, la escuela se llama Tamachtiluyan, que es el lugar de Tamachtía, ¿no? Pero me dirán entonces, ¿por qué se está utilizando simplemente an, en este caso como galagi, galagian, y que una cascada se dice ahuetzian de at, que es agua, y huetzi, que es caer? Pues porque el uyan es para transitivos y solamente an es para intransitivos. Entonces el verbo caer es intransitivo, por eso se le dice huetzian y no huetziluyan. Esa es una cosa que por favor no la hagan. Entonces hay que tener bastante en cuenta que cuando estamos, que por eso galagi, que significa entrar, es un verbo intransitivo, entonces al lugar donde se entra se le llama galagian, no galagiluyan, ¿sí? He visto muchísimo ese error cometido entre las personas que tratan de hacer neologismo y que no entienden muy bien por dónde va esa separación y que además tomar en cuenta bastante que no son formas productivas, tienen que ser formas atestiguadas, ¿sí? Pero bueno, Ganne Minegal, o sea, ¿dónde está la casa? Tutik Mewat, este verbo mewa es el verbo limpiar, pero muy específicamente con la cuestión agrícola, ¿no? Vamos a... Eh, Tutik Mewat Negal Manemiyek, o sea, que esté bien. Aquí vemos el uso de lo que vimos en las últimas clases del curso, que es el uso de un subjuntivo, ¿sí? Musahsaga, el verbo sahsaga significa acarrear, normal, o sea, puede ser de otras formas, pero ya sería más alegórico, porque normalmente es cargar sobre la espalda, ¿sí? Se carga, en este caso que es una forma de hacer como un reflexivo impersonal, se carga el maíz, o sea, nesinti, que como les decía la vez anterior, es la mazorca, es el maíz en mazorca seca, a donde está la casa. Se hace solamente una parva. No estoy seguro de qué significa una parva, así que lo vamos a buscar acá porque montón de tuzas de las mazorcas de maíz. No parece ser una palabra originalmente náhuatl, pero queda aprendida, ¿sí? Se hace un montón de una parva de maíz hasta que se termina de tamitapishkal. Eh, el verbo pishka es cosechar, ¿no? Entonces tapishka es una forma antipasiva, que significa la cosecha. Ashkan Yahui Tayuwa. En este caso, si se fijan, están usando la palabra Tayuwa, que normalmente es un nominal, que significa noche. En este caso como, se está utilizando como si fuera, perdón, el verbo Tauya eh, es un verbo transitivo, que es de donde viene que cuando se le pone una L, que es el tauyal, que es la otra forma de utilizar, para utilizar la forma del maíz desgranado, significa simplemente desgranar el maíz seco, o sea, convertir el sinti, que es la mazorca seca, y pasarla a ser tauyal, que significa lo que ha sido taullado, o sea, lo que ha sido desgranado, o sea, esto que vemos aquí, este ta, es una forma antipasiva. Entonces, sí puedo decir ni cuya ni sinti. O sea, yo lo desgrano como tal. Y es uno de los verbos transicionales que se utilizan en el proceso de maíz, que son para cambiarle la naturaleza a una de las formas en la cual está maíz, que es el nombre científico del maíz, que saben que no existe una palabra como tal para maíz, se pasa por uno de estos verbos transicionadores. Por ejemplo, el verbo tapishka, el que convierte al tatuk en elut, y el verbo wagi, que convierte el elut en sinte, y así. Eh, tauya, sería uno de estos verbos, significa desgranar, ¿no?
Paltamimuya, para que se termine de huya, o sea, otra vez, para que termine de desgranarse. Ashkan, ahora, tiotic talia ticnegustal y paltiguigat, o sea, ahora vamos a ponerlo en el costal. Yo acá no le pondría una SH a Gustal. Yo creo que realmente esto es una forma de, como por ejemplo cuando decimos Mistun, o sea, lo que pasa es que la S antes de T tiende a palatalizarse un poco más, entonces puede parecer que suena SH, pero yo no lo pondría así, yo lo habría puesto con S, para que traigamos encima del caballo. Aquí, evidentemente, caballo es un castellanismo como un templo, o sea, se identifica muy bien. Palticuigat, saben que el verbo cuiga es traer, para que traemos al pueblo el grano. Aquí viene ya Tahuiyal y Tahuiyal son sinónimos. El grano para que termine de, para terminar de acarrearlo, ¿sí? Musta, como les decía, no es mañana, es al día Mire, siguiente. una pregunta, Ujú. este, podría ir sombreando donde va leyendo porque para Vale, ok, ubicarse, ¿dónde va? vale, ok. Musta, como les decía, aquí aparece otra vez. De nuevo, en este caso no significa mañana, significa el día siguiente. Musta, tiautalqui naupual gustal, naupual gustal tahuial. Aquí veamos que el verbo qui significa agarrar, coger, tomar. Eh, y esta partícula al no la llegamos a ver en el curso, pero viene de Walla, o sea, del verbo wits. Hagan de caso que es el verbo wits, ¿sí? Cada vez que vean al antes de un verbo, es de la forma antigua de Walla, que significa el verbo wits. Entonces, por ejemplo, alqui, cuando decimos, si le ponemos al ahí, como por ejemplo en talqui, shalqui, o sea, significa traer para acá. Entonces, si el verbo guisa es salir, si digo, por ejemplo, walguisa, estoy diciendo que sale hacia mí, significa hacia el hablante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos usar tal cuiga, que cuiga es acarrear, no significa traer ni llevar, sino que mover de lugar en general. Y si decimos tal cuiga es hacia el hablante. Siempre es, por ejemplo, el verbo nutza, que significa llamar. Si decimos shalnutza, o sea, eh, llama hacia acá, o sea, hacia el hablante, sería como hacer que alguien venga. O sea, al simplemente va a dejar el verbo igual, pero le va a dar el cambio semántico de que sea en dirección hacia quien está hablando. Eso sería todo con eso. Y si quieren, más adelante vemos un diagramita de cómo se usa esa partícula. No es tan difícil realmente, pero con cuestión de significado la gente se pone muy se pone muy inventista con esto y realmente solamente significa hacia el hablante. Es todo. Bien. Luego tenemos que, bueno, sí, vamos a traer hacia acá, o sea, vamos a agarrar hacia acá, Naupual, que es lo que habíamos visto de los números, esta forma incompleta como que vamos a utilizar para hacer palabras, podríamos decirlo en dos palabras separadas, Nahui Pual, o así Naupual, con nuestra forma combinatoria de Nahui, o, o sea, podríamos usar acá la forma combinatoria como la estamos haciendo acá, o dejarlo en dos palabras, Nahui Pual, ¿sí? Nahui Pual Gustal, que como les digo, yo lo habría dejado le habría quitado esta H, pero no pasa nada. Nahui Gustal Tawial. Si se fijan, hay una forma así como podemos utilizar verbos a manera de adjetivos, porque casi no tiene adjetivos, sí podemos utilizar también algunos nominales como si fueran adjetivos. O sea, tawial es un nominal que significa maíz,
Pero en este caso lo estamos utilizando como si fuera un adjetivo. O sea, estamos diciendo Naupual, que son 80 costales de maíz, pero no tenemos ipal, ni tenemos ni tenemos una forma de hacer que maíz se convierta en un adjetivo, sino que simplemente lo vamos a utilizar como si lo fuera, ¿sí? Entonces, eh, técnicamente estaríamos diciendo algo así como 4 costales maizosos, ¿sí? O sea, tomamos la palabra maíz, tahuiel, y la estamos utilizando como si fuera un adjetivo. Ujú. Sin ponerle nada, simplemente por la posición en la que está y por la función que está tomando, sabemos que está portándose como adjetivo, ¿sí? Entonces, lo mismo para Webta, que significa pasado mañana, ¿ven? Pero lo estamos utilizando igual que Musta. No significa pasado mañana de quien habla, sino pasado mañana del referido, o sea, de quien estamos hablando. O sea, 2 días después de lo que estamos hablando, eh, Tixaxagat et, o sea, después del maíz. O sea, cargamos el frijol. Nemi Yeipuwal, aquí yo lo habría cortado en 2 palabras. Esto sería la palabra yei y esto sería la palabra puwal, porque ya saben que si lo queremos poner junto en una sola, habríamos tenido que usar nuestra forma combinatoria y nos habría quedado yeshpuwal. Entonces, para mí que ahí hace falta un espacio, ¿sí? O sea, 60 costales de frijol, ¿bien? Luego tenemos Ashkan, de nuevo, lo mismo. Ni Musta, ni Webta, ni Ashkan son el ahora, mañana y pasado mañana del hablante, sino del referido, ¿sí? Ahora, que ya pasó esto, cargamos Chicuasen Puwal Kushtal Aros. Aros. Ya saben, ya se imaginan que es arroz, ¿no? Hasta Matami. A ver, hay un montón de formas de decir hasta, ¿sí? O sea, hasta. Hay personas que dicen hasta directamente en castellano, hay personas que dicen hasta, hay personas que dicen ishta, ¿sí? Todas están bien porque es de reciente introducción al náhuatl, así que todavía no se ha terminado de estabilizar. De hecho, esa misma palabra hasta eh, no existía en latín, y no existe en muchas de las lenguas romances. Es una forma que se introdujo por la influencia árabe en la península ibérica. Entonces, pues como todas las palabras del mundo, ha recorrido un montón de caminos para llegar hasta donde está ahorita, pero todavía tienen mucha variabilidad y todas están bien, ¿sí? Ashta, ishta, ichta, muchas formas de decir el hasta, ¿sí? Hasta matami, hasta que se acabe. Ticuigat Jaycahuayu, a ver, Ticuigat Jaycahuayu Paltami Tal Saxagat. Aquí lo ven otra vez. Saxagat es un verbo que hemos estado utilizando bastante hasta ahorita, que es para acarrear, y al, que es de nuevo, esta vez acarrear hacia acá. Como ven, esta forma así es bastante productiva, si la podemos utilizar en casi cualquier verbo de movimiento, que es para asegurarnos de decir que para el lado del hablante, ¿sí? Y si se dan cuenta acá también, no sé qué tanto sea, pero Ticuigat Jaycahuayu Paltami Talzaxagat, o sea, agarramos 3 caballos para terminar de acarrearlo. Estamos usando caballo como medida de, como medida de volumen, no sé si de volumen o de peso, supongo que de volumen, pero no sé cuántos costales sean, no conozco esa medida. Pues si alguna de ustedes sabe, si alguna de ustedes sabe a cuánto se refería tal vez también podría haber sido una medida muy local, o sea, porque hay medidas que solamente se usan, hay medidas que solamente se usan en un pueblo,
o medidas que se utilizan en dos o más, o, por ejemplo, está Atiquizaya que tenía su propio sistema de varas, o sea, varas, no sé más o menos cuánto es una vara en, en un sistema de medición métrico, pero se habla de varas cuadradas, pero había vara de Atiquizaya. Sí, o sea, que era diferente, era una medida diferente la vara de ahí. Entonces, no sé cuánto será el caballo, ¿sí? O, por ejemplo, que todavía está el dicho entre algunas personas cuando te dicen, cuando creen que te están, cuando creen que te están robando, que dicen, voy a querer dos arrobas de esto y uno cree que es menos lo que le están dando, te dicen, me estás dando arrobas por de las de Honduras. O sea, pero esto viene porque Quizás, eh, sí quiz- existían, incluso de pueblo a pueblo, siempre existieron diferencias de... Sí, perdón, quizás no vendrá de caballería. no sé qué son las caballerías. Ah, es una unidad de medida que es mucho más grande que la manzana. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que acá está hablando de que el caballo lo está utilizando como una medida de peso, o creo yo que de peso, porque habla de costales. Ah, entonces otra cosa, ¿eh? Ajá, bueno, yo creo, como dice Chicuasen Puwal, Kustal, eh, vale, estos son bastantes, en este caso son 6 veintenas, que serían 120, ¿no? 120 serían 3 caballos, entonces un caballo vendría a ser ¿cuánto? 40 costales. No Bien, lo que sé, pues. sería una unidad de medida porque vaya, conozco el medio y el cuartillo, pero en las haciendas se utilizaba otra unidad de medida que yo no sé cuál es el nombre, pero sí sé que utilizaba, que era como que eran de 4 medios. Ahora ya no existe eso, entonces lo mismo, esa unidad de medida, quizás ya no se menciona desde hace muchas décadas. Sí, bueno, yo lo voy a investigar porque sí me interesa bastante saber cómo de qué medidas está hablando, solamente que como se imaginarán por lo mismo de el paso del tiempo y el cambio de medidas, ahorita nos cuesta un poquito hacernos como la idea de cuántos. De hecho, yo estoy asumiendo aquí que un costal es una arroba, pero puede que esté muy equivocado también. No, es Es más, más. O sea, ok. sí, si hablamos de costales, o sea, de los costales de yute, por ejemplo, Ah, agarran lleno de 7 a 9 arrobas por ahí, creo. vaya, eso yo no me lo pongo en la espalda. Ajá, Ah, sí, estamos hablando de un costal de yute que pesa mucho, ¿verdad? ajá, sí, no, eso está grandísimo. Pero bueno, yo creo que mejor lo de las medidas nos ponemos de acuerdo luego, porque no es como lo más importante ahorita para entender, pero simplemente ver que esta persona está hablando de cantidades grandes, ¿sí? Y que nos está explicando de cómo se van sacando, ¿no? Dice, al día siguiente, ay, perdón, que lo voy a sombrear. Al día siguiente, tomamos los 3 caballos. Otra vez, le está gustando mucho utilizar la fórmula de ponerle al para decir que es para acá. Vamos a traer eh, Ticuacen Sontes, otra medida. A ver, pero esta sí tiene Sontes, 600 rajas de leña. Vale, parece que
vamos a traer chicuasen sontes cuauit. Aquí otra vez, o sea, cuauit lo estamos utilizando como si fuera el adverbio perdón, como si fuera el adjetivo de sontes, porque estamos diciendo sontes de madera, o sea, sontes de palo, de leña, ¿sí? Pero en este caso solamente la ponemos así ya. Sontes que son medidas de leña que tampoco conozco y una disculpa porque pues sí me pasa por encima el entendimiento de las medidas de hace 100 años en Izalco. Ahora vamos a traer Chiquihuit. Chiquihuit o Chiquihuit puede ser lo mismo que son canastos, ¿sí? 6 canastos de frijol blanco, 6 canastos de frijol rojo, o sea, chiltiget, en este caso, ashkan ne kutiltiget, o sea, ya los habíamos visto. Ahora, hasta que se termine, ahora se termina. Mustatiwitz kanigan pal mupupuaneet. ¿Se acuerdan que les había dicho que pupúa era limpiar, no? Entonces, ahora vamos a venir aquí para que se limpie el frijol, ¿sí? Yahuipal munamaga neet. En este caso, el yahuipal es como se hace para o hay que vender el frijol. Yo necesito Nahani Munegi, acuérdense que el verbo negi es querer, y cuando decimos munegi es como se necesita o se quiere, y esto se termina fosilizando, y cuando decimos ni munegi es como necesito. Entonces termina que el verbo munegi es necesitar intransitivo. No es que sea realmente un verbo intransitivo en sí, pero termina comportándose como tal, ¿sí? O sea, por ejemplo, y lo podemos utilizar con subjuntivos. O sea, como, por ejemplo, en este caso no, porque los dos son ni y ni. O sea, naja ni munegi pal ni cuba. Necesito comprar. ¿Sí? El pal se puede omitir. En este caso no lo omiten, pero se puede, créanme. Entonces, munegi termina siendo como necesitar, pero intransitivo. Entonces, si fuera otra persona, como por ejemplo, necesito que me veas. Sería como Nimunegi Palshinechita. O sea, sí le cambiaríamos. Si cambia la persona, le tenemos que poner el subjuntivo, como vimos en la clase de subjuntivo, y así funciona Munegi necesitar. Porque originalmente no había una palabra para necesitar, sino que simplemente se utilizaba querer. Bien, pero ahora sí. Ajá. Naja ni munegi pal ni guane kulal. Kulal es un castellanismo de corral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos lotificar, o sea, poner cercos, se dice kulal chihuahua. Chihuahua es hacer, entonces simplemente hacer corral. También tenemos la otra forma que sería teculal, que, que trae té de piedra, y eso es como lo que conoceríamos en castellano como un tapial. O sea, como un murillo un corral de piedra, o sea, de cemento. Ese sería el tegulal. Y también existe el tegulal chihuahua. Y también existe, normalmente cuando decimos culal, ya estamos diciendo que es de madera. Pero si es necesario ¿cómo es que se llama? Hacer la diferencia de que es de madera o que estamos enfatizando que es de madera viva, entonces es el cuauculal, que es el de cuauit, ¿no? Puede ser de madera muerta o puede ser de madera viva, pero también le podemos decir cuaugulal, ¿sí? Aunque con solo decir gulal se da por sentado que sea de madera. Bien. Nechnamagilia gatsunti pesos. A ver, gatsunti pesos necuauit. Eh, Aquí vamos otra vez con Nech Namaga. Namaga es vender. ¿Sí? Y se acuerdan de lo que habíamos dicho de subirle la valencia porque Namaga tiene lo que se compra, perdón, o sea, perdón, es vender, lo que se vende, quién se vende y a quién se lo vende. Entonces,
Si fuera solamente Nechnamaga, es me vende a mí, me está vendiendo. Entonces, Nechnamagilia es me lo vende, le subimos la valencia a uno más, poniéndole lía. Creo que habíamos visto eso en subida y bajada de Valencia, ¿no? Entonces dice, me lo vende a mí, a Tsunti. En este caso, yo creo que está utilizando Tsunti de la manera que vimos, que era en forma de 100. ¿Sí? Me la vende a 100 pesos la leña. Ashkan Unit Chiwa Neama Palnekulal. Ahora voy a hacer el papel para el corral. ¿Sí? Y seguimos. Ah, miren, voy a hacer el papel, es la escritura de la parcela. O sea, es el Ichtik. Normalmente se utiliza para decir dentro de, pero en este caso lo está utilizando para decir en, ¿sí? Entonces, como de manera muy enfática. Entonces, en el invierno, mutuga, acuérdense de que tuga significa tanto sembrar como enterrar, etcétera. Entonces, se siembra el cacahuat, o sea, el cacao, ¿sí? Hay mucha gente que lo confunde y cree que este es el maní. Bueno, sobre todo acá en México hay gente que cree que este es el maní, el cacahuat, porque se le llama también cacahuate al maní, pero ahí hay una confusión que se ha dado en castellano, pero que en náhuatl no se hace. Cacahuat es cacao, o sea, es la semilla del cacao. El que se conoce como maní o cacahuate, ese es tal cacahuat, porque como crece bajo la tierra, ese pues es el cacao de tierra. Entonces, fíjense, el maní es tal cacahuat y el cacahuat normal es cacao, el que conocemos como para chocolate, ¿no? Tiquichuat, ay, perdón, Tiquichuat, Tiquichuat es como de, Ichua es como arrancar, como revolver. Netal ipal tictugat neish necacawat. Neish, que también significa ojo. De hecho, en Lenca es lo mismo, la palabra sirán significa ojo y significa también semilla. Entonces acuérdense que todos eh, si alguien es artista gráfico, por favor haga una info sobre la oreja de Conacaste que tiene los ojos del Conacaste adentro, que es una cosa bien de Benicio del Toro, una cosa bien Lovecraftiana, pero bien bonito, ¿no? Entonces semilla y ojo son lo mismo, ¿sí? Entonces, que magnemia yuhki, a ver, yuhki del tamaño. Hay una palabra que es todavía más bonita en castellano de El Salvador, para el iuhki, que sería porte, ¿sí? A pesar de que en náhuatl también se utiliza, ya se porte ese porte ese caballo, o sea, es del porte de un caballo, pero esta sería más como es del porte de, ¿sí? Entonces, iuhki sería como del tamaño aproximado de, entonces sería como de cuando ya está, acuérdense que nemi es el verbo estar y a es el ya, así simple, cuando ya está del porte de un piecito, ¿sí? O sea, acuérdense que le dicen pie de maíz a la plantilla, ¿no? Entonces, cuando dicen del tamaño de un piecito, entonces está hablando del tamaño de un pie de maíz, ¿no? O sea, la planta del ticuihuitat lo arrancamos con tierra para, eh, para sembrarlo casencac. Casencac significa en otro lado, ¿sí? Entonces, está hablando de que cuando ya está la planta de cacao, cuando ya está del porte de un piecito de maíz, lo arrancamos. De hecho, aquí dice
ticuihuitat porque es una sola cosa. Si fuera en antipasiva, o sea, titahuihuitat, o sea, que cualquier cosa significa limpiar la milpa porque es arrancar cualquier cosa, ¿sí? Entonces son las malas hierbas. Entonces, tahuihuitat es hacer la limpieza de la milpa, mientras que ticuihuitat es específicamente solo uno, ¿no? Entonces lo arrancamos para sembrarlo en otro lado. Quemangueya, acuérdense del verbo huella, que significa crecer. De hecho, nadar en estilo libre es magma huella, porque ma es mano y huella significa crecer. Entonces, hacer crecer la mano constantemente es nadar, magma huella, en ese estilo. Acuérdense que existe nadar depende de la forma, tiene una palabra diferente. Cuando crece, Gitalia neitagil. Gitalia en este caso es poner, ¿no? Pone su fruto. Tagil es fruto, ¿sí? Neitagil necacahuat, Gitalictuc miac y vale. El fruto del cacao se pone mucho contra Itechneituma, Chamahuac. Ituma es como de Itumac, con la gordura, y Chamahuac es grueso, Necuahuit. Entonces, Neituma es la parte gruesa de la planta, o sea, también puede ser Neitumayo, o sea, el tallo, o sea, el fruto del cacao crece directo contra el tallo del cacao, ¿sí? Contra la gordura de la planta. Acuérdense que Tumahuac es gordo, entonces, y Chamahuac es robusto, firme, entonces crece contra lo gordo del árbol. Gemanchicautuga, Chicagua que es fuerte, ¿no? Entonces, eh, cuando ya está fuerte, Tictegit, el verbo tegi, que es cortar, lo cortamos y lo dejamos que madure. El verbo uxi, por eso uxituk es maduro, o sea, cuando algo está bueno para comer, porque el verbo uxi es madurar, ¿sí? Lo dejamos que madure para que le quitemos su ojo, y otra vez estamos acá, ojo y semilla es lo mismo, Gemanuxituga, cuando ya se maduró, ¿sí? Tikpagat, del verbo paga, que significa lavar, o sea, entonces lo lavamos a ello, al K, tikpagat, tiktaliat, iktiknetunal, lo ponemos, otra vez está utilizando dentro de para decir en, lo ponemos en el sol, y palguagi, acuérdense que el verbo guagi es secar, lo ponemos en el sol para que se seque. Ganwaktuga, a ver, gan significa literalmente dónde, ¿sí? Pero igual que en castellano de la región, igual que en castellano del Salvador, lo podemos utilizar también no solamente para hacer un explicativo espacial, sino también uno temporal. Por ejemplo, el dónde te encuentre, que no significa literalmente dónde, sino cuándo, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos utilizando el dónde como cuándo. Entonces, donde ya se secó, uh-huh, lo ponemos en el comal pal shamani. El verbo shamani, pues, es el verbo de que lo que le pasa a las cosas cuando se ponen encima del comal, ¿no? Se tuestan, sofríen. Shamantuk significa eso. Azar es ichka, shamani es cocinado sobre comal, o sea, hecho a la plancha, ¿sí? Paltiquistiat neyeguayu. Ewat, así con T final, ewat significa cáscara, ¿sí? Entonces, yu, porque era lo que habíamos visto de posesión irrenunciable, porque es parte irrenunciable de la semilla. Entonces, neyeguayu es su cáscara, ¿sí? Ticticit, este es otro de los verbos súper importantes. Tici es moler, moler en piedra.
Luego también se ha utilizado para cuando se tienen luego en siglo XX que llegaron estos molinos eléctricos en los cuales uno mete la mano para ir a sacar el maíz. Y estos, a pesar de que algunas personas sí utilizan también tisi para este verbo, la mayoría dicen moler. O sea, nictisi es cuando molerlo en metate y moler es molerlo en máquina, molino eléctrico. Algunos no lo usan así, otros sí, pero en la mayoría de los casos, tisi significa todavía solamente moler en el contexto de metate, no en el contexto de la piedra de moler. Ujú. Pero bueno, en este caso, ticticit, azúcar, a ver, esta la vamos a tener que... Azúcar es una forma muy utilizada en casi todos los pueblos de decir azúcar. Evidentemente es un castellanismo que de hecho viene de azúcar, que la palabra azúcar es la que se utiliza para el jugo es en árabe y es la que se utiliza para el jugo de la caña de azúcar, que es africana, que es norafricana. Entonces no había una palabra patrimonial en náhuatl para azúcar. La gran mayoría de pueblos utilizaron azúcar, que es esta forma, pero como la gran mayoría de hablantes actuales está en Santo Domingo de Guzmán, da la casualidad que Santo Domingo de Guzmán es el único lugar donde no utilizaban la palabra azúcar, así que lo que hubiera terminado siendo minoritario, ahora es mayoritario por número de hablantes. En Santo Domingo de Guzmán utilizan Axaltzupelec, que significa arena dulce. No me gusta, yo preferiría mil veces azúcar, pero yo no soy el que manda en la lengua, sino que los hablantes, ustedes van a decidir cuál les gusta más. Esta azúcar era utilizada en todos los pueblos menos Santo Domingo. Lo que pasa es que en todos los pueblos en náhuatl se murió y solo quedó en Santo Domingo. Así que ahora la forma mayoritaria es Axaltzupelec. Azúcar, yo por mi capricho lo voy a seguir utilizando, pero queda a discreción de ustedes. Que los hablantes de Santo Domingo lo entienden actualmente, lo entienden. Que no lo usan, no lo usan, usan a Xalzupelec, ¿sí? Y Huancanela, no creo que haya aquí demasiado pierde. Tixti, tixti es masa. Normalmente estamos hablando de masa de maíz, pero se le puede decir a cualquier masa, ¿sí? A cualquier masa porque tixti es el resultado del verbo tisi, ¿ven? Y es por eso que yo no le pondría esta H aquí, porque el verbo es tisi y luego está tisti, así que lo que les digo, normalmente la S antes de T termina sonando como algo parecido a sha, pero no lo es. Yo no le habría ponido, perdón, no le habría puesto esa H ahí, pero pues está, ¿sí? Hacemos masa, de hecho por eso se le llama al pan dulce tishtitzupelec, que es masa dulce, o sea, porque tishti es solamente masa. Yugulat, tikmanat, acuérdense que el verbo mana es cocinar, pero ahora se usa para casi cualquier forma de cocinar, pero originalmente mana era solamente para hervir en agua, ¿sí? Entonces tenemos que Shamani es en Kumalear, o sea, no sé, aquí en México usan la palabra tatemar, nunca la escuché en El Salvador, pero creo es eso, ¿no? Hacer algo a la plancha. Está Ichkat, que es asar, y era mana, que originalmente era hervir en agua, pero que actualmente se utiliza para casi cualquier forma de cocinar, ¿sí? Tienen que ser los hablantes más viejitos y menos maleados de esta última generación para que utilicen mana todavía solamente como hervir en agua, o sea, solo como guisar, ¿sí? El resto, o hacer sopa. El resto, para el resto, es cualquier forma de cocinar, ¿sí? Aquí está, lo hervimos con agua, cuacualaga es hervir, ¿sí? Es el hecho de la reverberación, ¿sí? Tikmaliat, paltigunit. A ver, ¿cuál le dieron para maliat? Lo revolvemos para
El verbo uni es beber, lo que les había dicho, de beber cualquier cosa, ¿no? Ati es solo agua, tawana es solo alcohol, unit es beber cualquier cosa, ¿sí? Y lo revolvemos para beber, ¿sí? Nemi ume kuku, eh, no sabemos por qué, pero lo hemos buscado muchísimo y nunca encontramos una palabra para coco en ningún lado. Entonces, este es el coco. Hay dos cocos, Neshushukna, Pushawa, que era de lo que me habían hablado la última vez. El verde y el amarillo. Ah, no, y el oscuro. Iwan ne tepitin. Vamos a ver cómo los categorizan acá. Ups, sí. Pushawa ennegrecido. Entonces el tepiti sería el amarillo, ¿no? El, el coco del verbo wagi, el coco seco, esperamos que mulini, que es que se mueva, cuando crece, no, 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 no es de Olinía, es mulini, esperamos a que mulinca es retoño, esperamos que retoñe, ¿sí? Cuando crece, lo sembramos en luna, selec es tierno, en luna tierna, lo sembramos en luna. Es verde, como por ejemplo el mango que se come con alguaste, que no el maduro, sino que es mango selec. O sea, selec significa no maduro, o también algunas personas lo pueden utilizar para crudo. Por ejemplo, el arroz, nearush, eh, aquí lo ponen como arroz, hay un montón de formas, ¿eh? Arush, arroz, directamente, simplemente arroz hasta con Z y ya. Arush, yo utilizo más el Shashagashna, que es la forma que utiliza Sixta, perdón. Pero, a ver, en Santo Domingo la mayoría de gente dice Arush, ¿sí? Entonces, ne Arush ne Miselec, o sea, también que está crudo, él también se puede utilizar porque está verde o crudo, o sea que todavía no está bien para comer, a pesar de que hay muchas frutas que sí se pueden comer mientras están todavía selec, ¿no? Entonces, vale, entonces están Selec, luego está Chamahuac, que es lo que conoceríamos como sazón, y por último está el Uxituk, que es lo maduro, ¿sí? Necuahuit Cucu, otra vez estamos utilizando ahorita Cucu como el árbol de coco, el árbol Cucu lo estamos utilizando como adjetivo de nuevo. Acuérdense que se pueden utilizar como adjetivos, es muy libre en cuanto a esto. Hay cosas en las cuales el castellano es muy estricto, como por ejemplo que te dice, un adjetivo no se puede utilizar como otra cosa. Si lo vamos a utilizar para, por ejemplo, se cayó rápido, se puede utilizar, pero la lengua prefiere que digamos se cayó rápidamente, porque en este caso ya no lo estamos utilizando como adjetivo, sino como adverbio. La lengua pide, el castellano pide que este cambio de categoría se haga con las de la ley, que se haga bien, ¿no? En cambio, el náhuatl es muchísimo más laxo en este sentido, donde jamás va a permitir que un verbo transitivo pase por intransitivo y al castellano eso no le importa. Hay cosas que al castellano le importan mucho y que al náhuatl no tanto, ¿sí? O sea, por eso, no crean que existe una lengua más difícil que aprender que otra. No, porque la hipótesis de Sapir-Whorf, que es la que hablaba de que la mentalidad y cultura de los pueblos está regida por su forma de habla, ya se descartó hace mucho. Todas las lenguas, todas las lenguas son igual de difíciles porque todas las lenguas compensan sus dificultades en una cosa haciéndose más fáciles en otra, ¿sí? Entonces,
Es como pensar que va a haber gente más inteligente que otra por su origen. Te deja ser, dice, que corran ahí los niños, ¿sí? Que jueguen con eso. No estoy tan interesado en que un nominal sea siempre nominal. A veces puede ser un adjetivo. Pero eso sí, transitivos no me los cambien por intransitivos, mientras que el castellano hace lo contrario. Te dice, un adjetivo va a ser un adjetivo siempre y nunca se cambia, pero cuando hablamos de verbos transitivos e intransitivos te dice, ¿qué? ¿Es lo que es? No le interesa demasiado, ¿sí? Entonces vemos otra vez el árbol, el árbol cocoso, el árbol de cocos, el árbol que tiene por adjetivo ser de coco. Eh, Tagati, acuérdense que tagat significa hombre y tagati es el verbo de hacerse hombre, entonces nacer. Vean los sexistas si quieren, es como está. Yo también creo que es un poquito sexista en origen, pero acordémonos que así es. Así son estas cosas. Nace chiquito, chiquitín. Ahora vamos a encontrar chiquitic, que es la forma más utilizada en casi todos los pueblos y en casi todas las generaciones para decir que algo es pequeño, chiquitic, pero chichín era la forma más antigua y patrimonial, que no viene de chiquito, sino que, y bueno, también hay un poquito de debate de gente que dice que chiquitic no viene de chiquito en castellano, pero esta es la forma más antigua, casi ya no es utilizada, de hecho en Santo Domingo nadie la usa ya, ¿sí? Yahuihueitia, esta es otra forma de decir crecer también. Acuérdense que güey es grande, entonces huella, hacerse grande, hueitia es lo mismo. Huanguitlihuaizhuat huehueyat. Y hace hoja, huehueyac. Hueyac es largo, ¿sí? Y hace hojas largas. Cuando tiene que manguipía chicuacenchihuit, cuando tiene 6 años, Pehuaguicha Neitagil. Guicha es una forma contraída de Ichigua. Acuérdense que es habla descuidada, esta persona está simplemente contando cosas que para él son súper cotidianas y súper entendidas, así que no va a tener el cuidado de estar hablando con propiedad, ¿sí? Entonces comienza a hacer su fruto, ¿eh? Itagil, ¿sí? Vitepegua se junta otra vez ish, o sea, su semilla, Tehemet, Tigiliat, Tigiliat, el verbo ilguía, que significa contar, relatar, nosotros le relatamos Coco. Nosotros le decimos Coco, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O nos quedamos hasta el momento? No solo en varios verbos se utilizó el tal antes. Ajá, el uso Sí, de igual, eso ajá. solamente para aclarar, era para, usted dijo que se le pone al verbo para referirse, por ejemplo, traerme, ¿Cómo? Perdón. como, para referirse de, de que es en dirección al hablante, dijo. Como llamar hacia acá. Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, si tenemos, eh, quiero ver, vale, tenemos el verbo huella acá, como por ejemplo, Gemangüeya, ¿sí? Que estamos hablando del palito de coco, ¿no? Cuando crece. Imagínense que tenemos un árbol que está ahí. Dicen que la rama del arbolito de morro no tiene que tocar la ventana porque por ahí entra el duende, ¿no? Entonces, y Mahtzal es rama, ¿sí? Entonces yo digo, Neimachzalyu, su rama, Neimachzalyu walhuella, o sea, al hacia acá y huella crecer, crece hacia acá. Entonces, cualquier cosa que sea hacia acá es con al principio. Si quieren,
A la siguiente clase lo vemos ya con su tablita y todo con mucho más detalle, pero créanme, no es difícil, solamente significa hacia acá, ¿sí? O sea, por ejemplo, con ese verbo, huella crece para acá, ¿sí? O el sapo salió del hoyo y me asustó. Salir es guisa, entonces guisa sale para acá, ¿sí? Ajá. O, o el niño se cayó se desbarrancó y vino a caer hasta acá donde yo estoy, Walwetzi, ¿sí? Cae para acá. O sea, simplemente le ponemos al cuando es para acá, a cualquier cosa, ¿sí? Pero allí decía tal. Sí, porque era Tehemet ti al Wicat. A ver, vamos a subir otra vez. Subimos de nuevo porque igual no se preocupen, ¿eh? Este tema lo vamos a ver la siguiente semana eh, con muchísimo más detenimiento. Creo que vimos también Talsasagat. Aquí está, Talsasagat. Lo que pasa es que el prefijo solamente es al, pero este T es de Tehemet, igual que acá de Tiquicat, que cuica es traer, tenemos ti para nosotros y la T final del plural. Aquí también tenemos la T final del plural y la T que es de Tehemet. Lo que pasa es que acá se comió la I. En lugar de decir ti al sagat, dice tal, pero porque simplemente es porque se come la I. También vamos a ver esa regla, no, no se preocupen. Esa parte no es difícil, ¿eh? Esa parte es facilísima. Sí. Así que me comprometo, a la siguiente vemos eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Saben? Funciona igual que el prefijo ad en latín, no, ¿cuál es la diferencia? Latín temprano, en latín tardío, sí. Como por ejemplo, a las amigas mías que practican una neobrujería, ¿no? Y cosas por el estilo, porque le gusta mucho esta parte de la parte del espiritual y juegan con esto. Ellas me dicen que nunca se tiene que invocar a un espíritu, porque vocare es llamar, invocar es hacia adentro. Se tiene que advocar, porque yo te advoco, que significa hacia acá, pero no hacia adentro. Entonces, este ad es igualito que el al en castellano. Significa no hacia adentro, sino hacia acá, hacia la posición de enfrente del hablante. ¿Sí? Entonces, simplemente va por ese lado. O sea, no es un fenómeno que no exista tampoco en otras. Por ejemplo, el advenimiento del Señor. O sea, advenir, o sea, es lo mismo, viene hacia el hablante, adviene el Señor, eso es el adviento, ¿no? El advenimiento. Bien, entonces simplemente donde ponemos ad en castellano, ponemos al o wal en náhuatl, simplemente significa hacia el hablante. O sea, funciona también casi todas las lenguas tienen una particulita que significa eso de hacia el hablante. Ujú. Así que bueno, siendo todo, si quieren por el momento nos quedamos hasta acá. ¿Les parece bien? Gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias.